pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, y a todas las personas que nos están escuchando. El comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están aquí en la mesa. Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días a yo también, que estaba allí en los controles. Y el comoderador José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. No es un fantasma, llegué temprano hoy, así que para que la gente deje de estar hablando así como estos... Esos lenguilargos que andan por ahí diciendo que tú y que llegas unos minutitos tarde. Así que es que hoy es el día de la abolición de la esclavitud y a José Israel pues lo liberaron temprano. Escúchale, claro. Yo no diría mucho eso porque quien puede estar escuchando lo puede apresar otra vez. Ese es el problema. Ese es el problema. Y ese es allá en la casa, eso no. Mira, es un esclavo educado ya. Sí, no, y además, o sea, a veces con gusto y con sonrisa. Claro. Sí, así que eso es, pero ese es un tipo de esclavitud que solamente por amor se logra. Muy bien. La otra esclavitud, la que nosotros criticamos, ciertamente no tiene nada de amor y ciertamente tiene muy pocos logros. El objetivo del programa Voces de la Soberanía es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos un par de anuncios en la mañana de hoy. Número 1, sobre nuestra dirección electrónica voces.soberania@gmail.com. A esa dirección usted nos puede mandar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas y sus felicitaciones. Y nosotros con gusto las recibimos y tratamos de atenderlas en próximos programas. De un amable radioescucha, no voy a leer lo que él me envió, pero ciertamente de este amable radioescucha nos felicita por los programas que hemos llevado a cabo en los pasados par de meses sobre los temas de lo que es el desarrollo de la economía en los países, vamos a decir, más desarrollados o de más nivel de civilización para sus propios ciudadanos, si es que eso es lo que pudiéramos llamar. Y recientemente hemos tratado de hablar un poco sobre el asunto del desarrollo de la política, especialmente desde tiempos de los romanos, las edades medias, hasta lo que pudieran ser también países que han logrado cierto nivel de democratización a lo largo de los siglos. Y nos felicita por esas actividades. Segundo anuncio que tengo para mencionarles es el hecho de que hoy, 22 de marzo, en 1873 hubo la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, por lo menos en corte de papel. Hubo una abolición de la esclavitud
y aunque los esclavos luego tuvieron que trabajar por algunos años adicionales, media década de hecho, con aquellos que habían sido sus amos, pero ahora pagados y a sabiendas de que eran personas libres que luego podían decidir algo distinto que hacer con sus vidas. Eso es un gran logro, porque en Puerto Rico se logra por el trabajo que hicieron delegados puertorriqueños ante las Cortes españolas y trabajadores puertorriqueños, quienes en Puerto Rico reclamaron el que había ya que cesar en esa institución tan injusta. El 21 de marzo de 1937 ocurrió la masacre de Ponce y al día de hoy llevamos 88 años de ese asunto. Quisiéramos más luego, a lo largo de nuestro programa, mencionar algunos detalles de por qué ese evento es un evento bien significativo en nuestra historia. Pero vayamos entonces a lo que sería nuestro tema del día de hoy. Quisiéramos hablar, y aquí la batuta principal nos la lleva Juan Carlos, es hablar un poco sobre lo que son las democracias y aquellas que, en la opinión de aquellos estudiosos de las propiedades y las cualidades de los gobiernos de los diferentes países, clasifican como democracias exitosas, y habrá algunas que las clasifican como democracias no exitosas. Pero bueno, le cedo la palabra acá a Juan Carlos. Pues gracias, Carlos. Tú sabes que nosotros los profesores somos estudiantes permanentes. Entonces, pues yo tengo un nuevo profesor ahora, que es el doctor José Israel Alameda, que me ha estado enseñando sobre economía. Y habló, ¿verdad?, de esta revista que se llama The Economist, que ha desarrollado un índice de democracia para medir el nivel de democracia que existe en los países del mundo. Así que yo pues me puse a leer, ¿verdad?, con mucha seriedad ese asunto antes de que el profesor me vaya a dar un examen. No, y le vaya a dar una F, ¿oíste? Y va a cuidar la tiene ahí ganada, casi. Tiene que demostrarme que tiene A. Bueno, entonces la cuestión es que, y claro, a nosotros nos interesa ver, Puerto Rico no está en esa lista, ¿verdad? The Economist pues, miró una serie de países, creo que eran 170 y algo de países, y Puerto Rico no está entre ellos, porque Puerto Rico pues está bajo la bota de los Estados Unidos, pero Estados Unidos sí estaba, ¿verdad? Pero es que, recuerda, por definición, Puerto Rico no puede estar en una categoría de democracia porque si la soberanía no la tiene el pueblo, si el poder no lo tiene el pueblo, sino lo tiene el Congreso, pues por definición ya arrancamos en cero en esas categorías ahí. Sí. O sea, tenemos unos aguajes, pero tenemos un modelo que nos presentan constantemente que es Estados Unidos, y entiendo que tú analizaste dónde está Estados Unidos en todos esos criterios. Sí, Estados Unidos no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. De hecho, el que más bajito salió fue Afganistán. Con una, pero Antes, no hubo nadie que tuvo cero. Antes no hubo que nadie siga, tuvo cero. Ajá. esta revista de Economist es patrocinada por London School of Economics and Political Science. Esta es una de las instituciones, London School of Economics, que ha aglutinado históricamente los economistas más importantes del mundo, y que pertenecen a Inglaterra, pero también pertenecen a India y otros lugares. Y hay una unidad que se llama Economist Intelligence Unit Limit, ¿verdad?, que es la que patrocina y mide este índice. Tienen otros índices también de métrica de la economía, pero este es uno de los que sí regularmente sale anualmente y que obviamente uno lo consulta para ver cómo andan los países. Son sabios la gente que está aquí. O sea, no son cualquier tirapiedra por ahí, que está por ahí, no, Georgie Navarro, perdón, algo así, ¿verdad?, que están hablando de democracia. Rivera Chats tampoco cae. Tampoco, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que ellos tienen, para clasificar los distintos países, los distintos gobiernos, tienen 5 criterios. Cada criterio vale 2 puntos. De tal manera que si una puntuación perfecta sería una puntuación de 10, ¿verdad? Entonces, lo clasificaron en 4 grupos. El peor grupo es el llamado los regímenes autoritarios,
que tienen entre 0 y 4 puntos. El segundo mejor es el segundo menos malo es el de regímenes híbridos, que son los que sacan entre 4 y 6. Luego están las democracias fallidas, que son las que tienen entre 6 y 8. Y entonces están las democracias exitosas, que son los que tienen entre 8 y 10 puntos. En total hubo 25 democracias exitosas, 46 democracias fallidas, 36 regímenes híbridos y 60 regímenes autoritarios. O sea, quiere decir que hay más regímenes autoritarios, 60, Sí. y los buenos somos menos. Son menos, o sea, los peores son los más y los buenos son los menos. Sí, Exactamente. Exacto. Y supongo que el líder de la democracia en el mundo tiene que estar ahí entre los exitosos, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quién es? Bueno, Estados Unidos nos dicen. Los Estados Unidos quedó como una democracia fallida. Wow. En total quedó en la posición número 28, ¿verdad? Y podemos mirar los criterios para nosotros entender por qué no quedó como una democracia exitosa. El primero de los criterios es el conocido como proceso electoral y pluralismo, que requiere que haya elecciones libres y justas, así también como ciertos aspectos de libertad política. En este grupo, este criterio fue en el que peor quedó los Estados Unidos, que Estados Unidos quedó empate en la posición número 44. ¿Y qué afecta a Estados Unidos? Bueno, una decisión como la de Citizens United, donde en Citizens United se permiten los PACs, se permiten que corporaciones se les da como un libertad de expresión a la ¿verdad? Porque la cantidad de dinero, se dice que dar dinero es expresión. Y por lo tanto, el que tiene mucho dinero, pues tiene más derecho a la libre expresión que el que tiene poco dinero. De esa manera de mirarlo. En Citizens United, entonces, corporaciones que son personas jurídicas, pero no son seres humanos, tienen la posibilidad de participar en el proceso político a través de donaciones, y las donaciones para estas personalidades jurídicas no están limitadas en su cuantía versus las donaciones que pueda hacer un individuo. Así que se les confiere unos privilegios a esta... Bueno, se le da unos derechos que corresponden a individuos, ¿no? Y entonces, y eso desvirtúa el derecho del individuo. Aclarando, ¿verdad? Porque ustedes dicen Citizens United y la gente se pregunta Una qué decisión. cosa es eso. Es una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Que alteró cómo funcionaba la democracia norteamericana. El financiamiento de las campañas políticas. Mira, hay un Y eso profesor, aplicó aquí y nos está afectando aquí. hay un profesor, cuando yo estudiaba en los 60, a un profesor de la Universidad de Columbia, que era un genio, era de las ciencias políticas. Y él decía que Estados Unidos no tenía una democracia porque fundamentalmente el capital, cuando tú tienes una presencia fuerte de las corporaciones, que tienen capital, que pueden doblegar voluntades y tienen también un sector militar fuerte, fundamentalmente la democracia deja de existir o por lo menos se resquebraja. Y no me acuerdo el nombre ahora de este famoso individuo, que es uno de los mejores conocidos y que yo creo que después le diré el nombre. Pero una de las cosas que no quiero que se me olvide para ver dónde encaja. Anoche estaba oyendo las maravillas de Trump, ¿verdad? Y hay una de las cosas, tú sabes que va a haber una elección de medio término en noviembre del 2026. Dado la situación que se está presentando en los Estados Unidos, hay una alta posibilidad, ¿verdad? Se plantea de que los demócratas puedan volver a recuperar el Senado y la Cámara. ¿Sabes lo que se han antojado de hacer estos genios de republicanos? De que las elecciones sean solamente en un día, no haya voto por correo, no haya voto para privilegio para gente de mayor edad, no hay voto privilegio para nadie, solamente tú quieres votar, tienes que hacer una tronco de fila ese día. Y cuidado con que el que te lleve agua en la fila, o cuidado con aquel que te trate de dar algún tipo de auxilio en la fila, porque estará violando la ley electoral. O escúchame esto
es parte de la democracia norteamericana. Ujú. Bueno, Pues sí, estas categorías fueron antes de Trump. Fueron antes de que Trump subiera por segunda vez, ¿verdad? Fueron del 2024. Así que, y bueno, pero vamos a seguir discutiendo esto, porque ciertamente Estados Unidos pues está número 28, pero como va la situación va a seguir bajando. Lo de Citizens United, pues ciertamente le dio mucho poder a la gente con dinero. Citizens United, yo me atrevo a decir, es el responsable de que Elon Musk esté donde está ahora, que ha ganado, o sea, que porque él básicamente financió a la mitad de la campaña de Donald Trump. Y ahora mismito está usando que es el hombre más rico del mundo, ese hombre, ¿verdad? Es el hombre más rico del mundo, está usando dinero para campañas de representantes, ¿verdad? Que vienen. Él está apoyando una serie de representantes que básicamente dependen de él solamente para su campaña. Así que es algo muy, muy desigual, es algo, ¿verdad? Un proceso muy desigual, en donde es el capital el que tiene el poder en la campaña política y no el pueblo. Entonces, pero hay otras razones por las cuales las elecciones en Estados Unidos no son libres y justas, ¿verdad? Quizás son libres, pero no son justas. Tú tienes que... Hay poca representatividad proporcional en el Senado. Por ejemplo, cada estado escoge ¿verdad? Elige dos senadores. Cada estado elige dos senadores. Dos senadores, sí. No importa cuánta gente esté en ese estado. Así que Wyoming, que tiene 500,000 de habitantes, tiene 2 senadores, y California, que tiene 39 millones de habitantes, también. Sí. Entonces, ahí pues hay un mayor derecho, ¿verdad?, a ser representado de los residentes de Wyoming que los residentes de California. Otro fallo es el código electoral, que eso se ha dicho desde hace tiempo. El colegio electoral. El colegio electoral, sí. El colegio electoral en donde pues, como consecuencia del colegio electoral, muchas veces sale electo un candidato que no ganó el voto popular, ¿verdad? De hecho, la primera vez que Trump salió electo en el 2016, obtuvo menos votos que Hillary Clinton. Perdió un par de millones de votos con respecto a Hillary Clinton, y a pesar de eso salió presidente. A pesar de eso salió presidente por el colegio electoral que hay allí. Eso es una elección intermedia que hay. La gente vota y entonces según se distribuyan los votos entre los estados, quién ganó en cada estado y todo aquello, de ahí surge representantes de los estados a otro colegio electoral, que es el colegio electoral, que es el que determina el presidente. Y ese nivel intermedio es lo que se señala como que es un problema antidemocrático, porque no hay proporcionalidad entre los votos de la gente directamente y el resultado final de la presidencia. Mira, hay 534, creo. 434 votos electorales. La mitad más uno, el que saca la mitad más uno, pues gana. ¿Y cuál es el problema del colegio electoral? El principio de la democracia es one man, one vote. Una persona, un voto. El principio del colegio electoral no es ese. Es el winner takes all. El que gana toma todos los votos electorales, con excepción de unos o dos estados, que son los pequeños. ¿Qué quiere decir? Que si Texas tiene 59 votos electorales, no sé cuánto tiene, vamos a decir 59. Tiene 40, exactamente. 40. Y tú ganas, y yo gano 60%, y Martínez gana 40%, ese voto electoral total, esos 40, es para mí. Entonces es como si él hubiese sacado 0 y yo hubiese sacado el 100% de los votos. No hay proporcionalidad en ese voto electoral. Y eso hace que el que gana toma todo. Por lo tanto, viola el principio fundamental de la democracia, que es una persona, un voto. Y ese ha sido criticado una y otra vez. No solo en Hillary Clinton, sino también Al Gore versus George Bush, hijo, la primera vez que sucedió algo así parecido. Sí. Así que una de las fallas, obviamente, de esa democracia esa es una. Y hay otra de las cosas que tiene aquí que vas a decir ahora, el gerrymandering. Sí, el gerrymandering es que, y esto pasa especialmente en muchos estados republicanos, en donde para elegir los miembros de la Cámara de Representantes, ¿verdad?, que eso es por ciertos distritos representativos,
pues ellos demarcan cuáles son las fronteras de ese distrito representativo. Y lo hacen con el propósito de hacer más probable que salgan muchos representantes republicanos. ¿Cómo es que hacen eso? Pues lo que hacen es que concentran a los barrios que son demócratas, a las regiones que son demócratas, las concentran todas en un mismo distrito representativo, de tal manera que ese distrito representativo, pues de seguro va a salir demócrata, pero se llevó un montón de votos demócratas, de tal manera que en los otros distritos representativos pues ya no quedan tantos votos demócratas. Y en los otros distritos representativos que son más numerosos, ¿verdad? Son más numerosos, pues entonces ahí los demarcan de tal manera que el Partido Republicano tiene una mayoría no grande, pero segura para ganar. Y entonces de esa manera se aseguran de que tienen un mayor número y eso ocurre en muchos estados que son republicanos. Y tú miras el mapa electoral y parece una sopa de espagueti, porque los distritos representativos pues son alargados, gusaneados por ahí, dando vueltas, buscando esos barrios que son los que ellos prefieren que estén en ese distrito representativo para asegurar que sean los republicanos los que ganen. Eso está cherry picking, lo que llaman el concepto en inglés. Cherry picking, ¿no? Cherry picking. Cherry picking, ¿no? Que yo estoy cogiendo las uvas o los cherries que están mejor y los estoy dejando los más malos. A mí lo que me preocuparía de todo eso es que los norteamericanos, si ellos quieren vivir con sus locuras electorales, y pues eso es fantástico para ellos, pero no para nosotros. Y es allí donde viene el problema. Bueno, que nosotros, por ser colonia, para nosotros el problema es que nosotros no podemos modificar toda esa serie de disparates que tú estás mencionando allí del proceso electoral norteamericano. Nosotros no podemos hacer nada para modificar eso y por lo tanto lo que debemos es trabajar por nuestro propio sistema, por nuestra propia soberanía. Y bueno, si el americano quiere seguir con su locura, pues allá ellos. Pues, pero eso es un problema, podemos decir allá ellos, pero lo que está pasando allá está afectando al mundo completo, ¿sabes? No, por supuesto, no solamente a su colonia. Y a nosotros ciertamente en este momento nos afecta sobremanera. Sí, cómo no. Bueno, el segundo criterio, ¿verdad? Sí, dale. El segundo criterio se llama gobierno funcional, ¿verdad? Dice, si las decisiones tomadas democráticamente no pueden ser o no son implementadas, la democracia es inefectiva. Estados Unidos también quedó mal en este criterio, quedó empate en la posición número 43, ¿verdad? ¿Y qué problema tiene los Estados Unidos? Pues tiene como un exceso de burocracia. Eso se lo puede preguntar a Cortés aquí, ¿verdad? Que busca cada vez que hay el fondo de FEMA, hay que estar llevando cada papel. Por otro lado, ¿verdad? Esa burocracia se pone supuestamente para evitar corrupción, pero precisamente el Tribunal Supremo ha tomado unas decisiones en las cuales se hace bien difícil probar, ¿verdad? Probar en corte, probar con la evidencia que ellos exigen que el oficial tal cometió un acto de corrupción. Entonces es difícil sacar convictos a oficiales por corrupción. Y a un presidente que salen culpables en corte, luego no tienen ni que pagar ni cárcel ni multa. Sí, Donald Trump es un convicto. Es un convicto. Es un convicto. Bueno, y mira, hubo un caso, perdóname, de un individuo político que recibió un regalo, creo que fue un reloj, Rolex y esas cosas. Y entonces la decisión del Tribunal Supremo fue respaldar ese regalo, sí, porque se hizo bajo ciertas condiciones, él no estaba en este sitio, fue en este otro. Buscaron el subterfugio mayor para no decir que eso era comprando la conciencia. Y así salió asuelto. Y de hecho, han venido aquí a citarlo cuando salen los casos de corrupción de Ángel Pérez, de Guaynabo, han citado esos casos precisamente para traerlos a la palestra pública. Son unas decisiones que promueven a la corrupción. Sí, claro. Promueven la corrupción. Y aquí en Puerto Rico, bueno, sabemos aquí que aquí nada funciona, ¿verdad? Aquí que se va la luz a cada rato, el agua se va, las carreteras están dañadas, tú vas a Sesco y tienes que hacer una fila larguísima para que te atiendan. Pues un gobierno que no funciona, pues eso le quita puntos como una democracia. No, y también el gobierno funcionando para algunos, no para otros. Por ejemplo, la toma de decisión de la palguera, de las casas de los suegros de la gobernadora.
tiene como una actitud ahí leniente el que toma esa decisión y pues ya está, se acabó. Sí, que las varas son diferentes para los distintos ciudadanos, pues eso pasa muchísimo en Puerto Rico, y en Puerto Rico pues tenemos también una Junta de Control Fiscal, que nuestros representantes y senadores electos pueden pasar una ley, el gobernador electo por nosotros firmar la ley, pero si la Junta de Control Fiscal, que no ha sido elegida por nosotros, dice que no, pues, así que Puerto Rico como un gobierno funcional ahí debe tener 0, posiblemente. Luego tenemos como tercer criterio participación política. Una democracia saludable requiere la participación voluntaria y activa de los ciudadanos en la vida pública. Incluye participación en instituciones, organizaciones políticas y asociaciones. Estados Unidos aquí sí que quedó bien. Quedó en la posición número 4, empate en la posición número 4 entre todos esos países. Y tiene como ventaja, pues hay una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, o sea, hay mucha gente que está activa en distintas organizaciones. También tienen ciertas tradiciones electorales que yo creo que son muy saludables. Por ejemplo, allí hacen referéndums, ¿verdad? Usted quiere... California. En California, sí, pero también en otros estados. Yo recuerdo en Massachusetts, Wisconsin, tienen esos referéndums en donde se puede decir, por ejemplo, mira, alguien propone que se cobre un impuesto para conseguir fondos para X cosas, y alguna gente pues dice, no, a mí yo no quiero que me cobre más impuestos. Otra gente dice, bueno, la verdad es que si es para eso, pues yo estoy dispuesto. Y entonces se puede hacer una votación sobre eso. Y la gente determina si esas cosas ocurren a nivel estatal. A nivel estatal. En las democracias de los estados, sí, pero no a nivel de la llamada federal. Democracia de Estados Unidos. Eso es cierto, es a nivel de estado. Pero ¿verdad? Sí, son mejores ejemplos que los otros que tenemos. Hay estados que tienen el concepto de recall, ¿verdad? También, ese es el otro. Dale, sí, perdóname que te interrumpa. No, iba en esa dirección, el asunto de que el sacar por votación a un legislador que no está cumpliendo o que está traicionando al Estado, a los ciudadanos del Estado, puede ser votado fuera del cargo. Sí, un se hace una también. Elección especial para propósitos de eso. El gobernador en California fue uno de esos casos. Sí. No es en todos los estados, pero ciertamente hay estados que tienen esa posibilidad. Pero el gobierno federal no tiene ese detalle de que tú puedas sacar a uno de los oficiales del gobierno federal a fuerza de los votos de los ciudadanos que decidan sacarlo. Y eso parece ser que es necesario en una democracia, porque si no, tenemos que vivir con lo que mencionaste en el punto número 1, que era que si un gobernante se vende a los mejores intereses comerciales, pues entonces ahora no va a actuar en beneficio de la ciudadanía. Así que la ciudadanía lo está velando en algunos estados y te pueden sacar si tú no actúas apropiadamente. Exactamente, hay que coger un número de firmas bastante grande para que se haga ese recall, pero si se consigue, pues entonces se hace esa elección de que es, bueno, si este gobernador o este legislador queremos mantenerlo o si queremos sacarlo. De hecho, en California, perdonando que a tenor de eso que tú mencionaste, es que tú mencionaste que California tiene 39 millones de habitantes y sin embargo para ellos iniciar una votación de sacar a una persona, lo que necesitan son varias decenas de miles de firmas, no son millones de firmas. Son varias decenas. Con eso logran iniciar el proceso. Perdona. Sí, que hablando del concepto de recall, que es de reclamo, cuando uno entiende que el presidente o gobernante está haciendo las cosas mal, pues Venezuela, Hugo Chávez, insistió y colocó ese recurso dentro de la democracia venezolana, que no lo existía. Esto es un punto porque la gente, Hugo Chávez, dictador y esas cosas. Sin embargo, Estados Unidos y en Puerto Rico no tenemos ni una segunda vuelta, ni un concepto de recall. Sin embargo, en Venezuela tiene ese concepto de recall y de segundas vueltas. Imagínense, Chile lo tiene, Colombia lo tiene, Brasil lo tiene. Y de hecho, Hugo Chávez fue sobre una
proceso de reelecciones en donde la gente lo confirmó, utilizaron esa disposición en la Constitución venezolana para examinar si este señor había que sacarlo, y en realidad ganó esa votación. Sigue, Juan Carlos, perdón. Un último detalle, que en ese criterio de participación política, lo que salva a Estados Unidos, que sale mejor, no es por su estructura de gobierno per se, sino por todas las organizaciones voluntarias, es la gente, la participación de la gente en la vida pública a través de instituciones y organizaciones no gubernamentales, es bien importante para la democracia. Y como en Estados Unidos ocurre eso, aunque el resto del sistema sea casi dictatorial, pues eso le hace que ganen unos puntos ahí, es lo único que salen bien. Y aquí en Puerto Rico, en términos para nuestra democracia, pues hay que pensar en estimular esas organizaciones. Exactamente. Yo creo que en Puerto Rico estamos mejorando en esa parte. A pesar de que a veces les caen a palos también, ¿verdad? Bueno, eso sí. Aún así, están subiendo el número de organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, que se dedican a distintas cosas, ¿verdad? No solamente, todo el mundo piensa en las cuestiones ambientales, pero hay gente que se dedica a educar, a ayudar a viejitos. Tú encuentras muchas organizaciones que son voluntarias y que tienen un propósito noble, ¿verdad? Y que la gente simplemente de forma voluntaria se pone ahí a trabajar. Bueno, tenemos entonces como cuarto criterio, y el último que quería decir en cuanto al tercer criterio, que Estados Unidos también tiene una ventaja, es esto que llaman los town halls, ¿verdad? En donde los representantes responden a sus constituyentes. Ellos tienen reuniones mensuales en su distrito y allí pues ellos explican lo que ha estado pasando en el Congreso, cuáles son los planes, qué es lo que piensan hacer, qué es lo que han hecho, y la gente pues trae ideas, trae preguntas. Y eso ha salido a relucir bastante últimamente con todos estos despidos que ha ocurrido en el gobierno federal. Ha habido algunos congresistas que se han tenido que huir porque están cogiendo mucho fuego, pero ahí ellos reciben un insumo de sus constituyentes y ahora saben que le están velando, que mejor que se pongan derechitos porque los chavos de Elon Musk quizás no sean suficientes para salvarlos en las próximas elecciones de 2026. Si no se la roban. Si no se la roban, ¿sí? Ay. Sí. Bueno, pasando al próximo criterio, el criterio de cultura política. Se define, es una cultura de apatía y pasividad. Como por ejemplo, una ciudadanía dócil que no cuestione. Eso no es consistente con una democracia. ¿Ok? En eso, Estados Unidos queda en la posición número 17. Tiene algo bueno y algo malo. En Estados Unidos la ciudadanía podemos decir que no es dócil. La ciudadanía en Estados Unidos cuestiona, ¿verdad? Pero también como parte de la cultura política está que los perdedores de una elección deben reconocer los resultados de la elección y permitir una transferencia de poder pacífica. Y sabemos que en el año 2020, el que era entonces presidente perdió las elecciones y se negó a aceptar los resultados. Todavía lo niega. Sí, todavía lo niega e indujo a un intento de insurrección, ¿verdad? En donde murieron 5 personas allá en el Capitolio tratando de evitar que se confirmase al entonces electo Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y eso le hizo perder puntos a Estados Unidos en este criterio, que acabó quedando empate en la posición número 17. Finalmente está el criterio de las libertades civiles, que incluye la protección de derechos humanos, los derechos básicos tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, la de asamblea y de asociación, y los derechos a procesos judiciales. Aquí Estados Unidos quedó empate en la posición número 27. Fíjese que en términos globales quedó en la posición número 28, así que esto es bastante representativo a cómo quedó los Estados Unidos como una democracia fallida, aunque no tan fallida como otros fallidos. Y bueno, pensamos, ¿verdad?, que la fortaleza de los Estados Unidos en este criterio
son sus instituciones gubernamentales, que son fuertes, tradicionalmente han sido fuertes, aunque ahora mismo Donald Trump los está debilitando seriamente. Pero el carácter del estadounidense, donde hay mucho racismo y donde hay poca tolerancia para los que son diferentes, en distintos niveles, ¿verdad? En religión, en orígenes, pues esa poca tolerancia afecta, ¿verdad? Tú tienes quizás unos jueces que son muy serios, pero son vulnerables a ciertos prejuicios. Y lo mismo en las instituciones gubernamentales. Entonces, pues por eso pues no queda tan bien como podría haber quedado. Quedó empate en la posición número 27. En cuanto a Puerto Rico, sobre estos últimos dos criterios, cultura política, libertades civiles, a nosotros, tengo que decir, nos tiene que afectar mucho la represión que existe, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana vimos la fuerza de choque ya en Rincón. Oye, una gente allí que estaba completamente, pues, en desobediencia civil, pero completamente pacífica, ¿verdad? Y hemos visto también como en La Palguera, pues se llevaron estos arrestos y unas fianzas bien altas. Eso es una afrenta directa a la libertad de expresión, que está dentro del criterio número 5, y también busca desarrollar una cultura de apatía y de pasividad, ¿verdad? Que eso afecta a la posición, el criterio número 4. Eso busca atemorizar a la gente a que no participe, a que se queden dóciles, a que se queden calladitos, y eso pues es... ¿verdad? Y eso es haciendo referencia a un fenómeno reciente, pero como cultura, nuestra cultura política, sí, todavía padece de los efectos de todos los años de represión política contra los independentistas y los sectores obreros. Fueron muchas décadas de mucha represión y la gente todavía está educada para ser pasivo. Yo no me meto en política, eso es malo. Yo no, peligroso. Es peligroso. Mira, ese está montando un piquete, debe ser comunista, hay que mantener distancia. Todo eso es un resultado cultural de décadas de represión. Yo me gustaría hacer una mención al respecto de esto. El doble lenguaje. Recientemente apareció en el periódico en los últimos 2 días de que el presidente Trump y el ayudante o presidente superior de él, Elon Musk, están manejando para desmantelar el Departamento de Educación. Y para ello sacaron una orden ejecutiva. Y la orden ejecutiva incluía lenguaje de que se iba a garantizar el mantenimiento de los servicios y se iba a garantizar que los procedimientos y las características del sistema educativo pertenecían y debían ser llevados a cabo por los estados. Sin embargo, la misma orden ejecutiva y las insistencias de los 2 personajes, realmente de los 3 personajes, la secretaria de Educación, el presidente y el otro supuesto ayudante, hablan de que si el Estado en alguna medida tiene alguna disposición que trate de mantener el lenguaje sobre diversidad, equidad e inclusión o cualquier otra forma de eso, entonces ese Estado sería sujeto a la penalidad de perder lo que ellos llaman fondos federales. Así que en realidad ni el asunto de lo que es los servicios que prestaba el Departamento de Educación, ni el asunto de la libertad de mantener su estado, su manera de educación para su población, la del estado que sea o de los territorios que sea, ni tan siquiera eso está protegido en la llamada orden ejecutiva. Así que las órdenes ejecutivas tienen un doble lenguaje. Y ese doble lenguaje es parte de eso que se llamaría: yo no respeto la libertad de expresión de las personas, ni tampoco respeto el que usted actúe ligeramente distinto de lo que el gobernante federal quiere que ocurra. Así que eso ciertamente no es ni cultura política, ni es libertad civil para los ciudadanos de la misma nación. Así que ciertamente nosotros no tenemos por qué seguir enredados
en esa doble lengua, en ese doble lenguaje que tanto nos ha maltratado a lo largo de nuestra historia. Ciertamente hay una relación estrecha entre esos dos criterios que utiliza The Economist. Yo debo añadir, precisamente creo que por esa línea, que hemos podido ver una correlación, ¿verdad? Gracias a mi profesor podemos ver eso. Existe una estrecha correlación. Vas bien. Entre el índice, eso es la mejor, para que dé buena nota. Nada, porque lo que quería decir es que hay una estrecha relación entre el índice de democracia de un país, el nivel de igualdad entre su población, ¿verdad? O baja desigualdad, sino que todo el mundo pues tiene no muchas diferencias en términos económicos entre unas personas y otras, y el nivel de felicidad, ¿verdad? Lo que se encuesta como nivel de felicidad. Es decir, los pueblos más felices son aquellos que tienen un índice de democracia alto y que tienen poca desigualdad en su población. Espérate, antes de que vayamos a resbalar por esa cuesta, porque eso nos va a llevar a un tema que nosotros ciertamente queremos trabajar, pero no quisiera que se nos fuera el día de hoy sin que trabajemos el asunto de esta propuesta de orden ejecutiva en favor de la independencia para Puerto Rico. Y me gustaría que nosotros tratemos de mencionar un par de cositas al respecto de eso. Juan Carlos, ¿tú tienes algo al respecto de ese detalle? Bueno, de eso no preparé nada en particular, pero por supuesto tengo mis opiniones. Bueno, pues permítame entonces iniciar el detalle. De nuevo, nosotros hemos de volver a este tema de lo que son democracias y cómo nuestro país es o no una democracia buena o mala, con todos los defectos que mencionó Gabriel, de que por ser colonia, pues no caemos en ser una democracia. Y el asunto de la felicidad de los ciudadanos en el país, que es algo que el doctor Alameda también tiene mucho interés en que lo hablemos, pero no va a ser hoy. Eso lo vamos a hacer en el próximo programa. Para después, como dirían allá en casa, exactamente. Sobre el asunto de la democracia, ha habido un grupo, de hecho, 2 grupos de independentistas en el país, personas muy ilustradas, quien han escrito unos bocetos de camino para lograr que el asunto de Puerto Rico como colonia sea mirado con cierta seriedad por esta presidencia, a pesar de todos los defectos que tiene la presidencia norteamericana en este momento. Y estas personas han llamado la posibilidad de que por decreto el presidente de los Estados Unidos pueda empujar en la dirección de que Puerto Rico gane soberanía de su propia existencia. Y si es independencia o es libre asociación, pues bueno, el asunto es que Puerto Rico pueda ganar algo en esa dirección. Y entonces ha habido un número de personajes en la análisis político puertorriqueño quienes se han quejado de una manera, no es amarga, no, es de una manera insultante al independentismo puertorriqueño por el solo hecho de que algunas personas hayan tratado de adelantar que el caso de Puerto Rico sea mirado con seriedad, no para volver otra vez a esta rueda en donde en ocasiones el gobierno norteamericano nos tiene, que es sí, vamos a discutir y declaramos un grupo de trabajo que luego saca unas conclusiones y unas cosas que luego no llegan a ningún lado. Recientemente entonces apareció un artículo no más interesante que publicó María de Lourdes Guzmán en El Nuevo Día, en donde señalaba estas personas que acusan a los independentistas de ser antidemocráticos por levantar el tema de la independencia como una alternativa genuina para Puerto Rico. Esas personas que se han quejado de eso acusan de antidemocráticos, de traidores, de desvergonzados, propiamente los llaman hasta descamisados. Pero bueno, curioso. Ella nos llama entonces la atención a que en 1898 hubo una invasión norteamericana a tiro limpio y que desde entonces Puerto Rico entró bajo la órbita del gobierno norteamericano.
Y ese gobierno norteamericano, no bien llegó, inmediatamente devaluó en un 40% la moneda que transitaba en el país, con lo cual declaró la pobreza no tan solo para los trabajadores, sino también para aquellos que eran terratenientes y dueños de negocios de alguna u otra manera. No tan solo eso, hicieron con ese cambio de moneda una transición hacia una agricultura de monocultivo, que eventualmente significó para decenas de miles de puertorriqueños el trabajo casi como esclavos en los cañaverales que iban a producir azúcar para las grandes corporaciones norteamericanas. No tan solo eso, eventualmente nos imponen una ciudadanía que la Cámara de Delegados de Puerto Rico había rechazado previo a la imposición, pero el gobierno norteamericano impuso el asunto de la ciudadanía y impuso las leyes de cabotaje para que tuviéramos que utilizar siempre los barcos de transporte norteamericano para traer cosas que sean para ventas, ¿verdad?, en el país. El gobierno norteamericano no bien llegó y puso la ley Foraker, estableció las reglas del gobierno interno de Puerto Rico. Así que los alcaldes que no estaban de acuerdo con el gobierno norteamericano fueron removidos, no fueron elegidos para ser sustituidos, no, fueron removidos. La Cámara de Delegados tenía muy pocos poderes y lo que era el gabinete ejecutivo bajo la función del gobernador, en realidad el gobernador y el gabinete ejecutivo, que era el equivalente de lo que es hoy el Senado en Puerto Rico, eso era elegido o era seleccionado por el presidente de Estados Unidos para cumplir con las exigencias del gobierno norteamericano en ese momento. Eso no fue democracia y eso nunca fue atacado por aquellos que llamaban somos anexionistas y ustedes nos están maltratando porque nos están poniendo estructuras que no son democráticas. Si seguimos en esa línea, podemos hablar de que en 1950 al 52 surgió el proceso de la Constitución de Puerto Rico. La Constitución en cualquier país es un contrato entre el pueblo y el gobierno, en donde se confieren derechos al gobierno para ejercer sus funciones y el pueblo se reserva una serie de derechos para existir como ciudadanos del país. La realidad es que el Congreso norteamericano agajó la supuesta constitución diseñada por los puertorriqueños y la modificó a su conveniencia. Acá muchos personajes de estos políticos del bipartidismo nos hablan de que eliminaron las provisiones sobre seguros de salud o el derecho a la educación de los puertorriqueños. Pamplina, sí es cierto que eso ocurrió, pero lo importante es que insertaron disposiciones que hacían imposible la modificación de la Constitución si de alguna manera los puertorriqueños querían poner algo que al Congreso norteamericano no le gustara. Y eso fue una imposición del Congreso norteamericano en modificación de la Constitución que habían diseñado y votado los puertorriqueños. Si vamos a los 1990 y el gobierno de Pedro Rosselló y sus visitas al Congreso y a las Naciones Unidas para defender lo que él reclamaba como la estadidad, eso no tenía el respaldo de la ciudadanía puertorriqueña. Eso era él como gobernador que iba en su carácter personal, pero él no, él decía que iba como gobernador a representar la voluntad de los puertorriqueños. En la elección del 2017 hubo un plebiscito un poco después de la elección y ese plebiscito en el 2017, en junio, hubo muchos colegios en donde entró una decena de personas y aparecieron una centena de votos emitidos en favor de las alternativas de estatus. La realidad es que eso tampoco es democracia. Y más recientemente, los llamados cabilderos de la estadidad, que supuestamente iban a representar la política pública, pamplinas, la política pública de la legislatura que estaba en ese momento, que impuso la existencia de esos cabilderos de la estadidad sin que tuvieran el respaldo de la gran mayoría de los puertorriqueños. Y por último, Puerto Rico versus Estados Unidos. En Estados Unidos, un 15% de la población peleó en beneficio de lo que era la independencia de ellos.
la gran mayoría de los estadounidenses en los 1700 no estaban en favor de la independencia, pero esos que estaban en favor de la independencia pelearon una guerra para lograr que ellos querían que fuera una república separada de los desmanes del déspota que estaba en ese momento en Inglaterra. Me queda una cosita, pero Juan Carlos me está a punto de brincarme a la yugular. Bueno, no, quería simplemente decir que eso no solamente ocurrió en Estados Unidos, también en todas las Américas. Los movimientos de independencia siempre fueron una minoría que tomaba la iniciativa y lograba la independencia. Pero quería ¿verdad? Añadir a lo que estabas diciendo en la lista larga de procesos antidemocráticos a los cuales hemos sido sometidos. Yo quiero añadir otra. La Junta de Control Fiscal, no sé si esa es la que tú quieres poner, José Israel. Sí, pero... sigue ahí. Yo iba a decir también los votos en los plebiscitos. El PNP decide en este último ley electoral para el plebiscito, ella hizo la ley. No fue por consenso. Dijo quién votaba y qué voto se contaba. Y cómo se describían cada una de las alternativas de estatus. Exactamente. Entonces, dicen, por ejemplo, que si tú te colocan la estadidad, libre asociación, independencia, y no hay otra alternativa. Y siempre en todos los procesos democráticos se abre el abanico de toma de decisiones. Si tú no quieres votar por ninguna de esas porque te da la gana de no votar, pues tiene que tener contada. Pero ellos no la cuentan. Entonces certifican de otra manera. Entonces, obviamente, esto es irse a tirar al chorro la democracia. Fíjate, creo que la mayor parte de la gente ya hace un rato se va dando cuenta de que aquí la democracia es de embuste, es fallida, para usar el término de Economist. Así que eso le da un contexto de mucha hipocresía a los que están criticando a este grupo de intelectuales independentistas que presentaron esta propuesta en Washington, están proponiéndola todavía, están discutiéndola ya, propulsándola, que traería la independencia de una forma bastante más rápida y sin que en su inicio fuera con un plebiscito. Y me viene a la mente de que hoy estamos celebrando el Día de la Abolición de la Esclavitud. Los que hayan estudiado historia, en donde dice que hubo un referéndum entre los esclavos para ver si querían ser libres. ¿En qué país hicieron un referéndum entre los esclavos para otorgarle la libertad? Eso no funciona así. O sea, el derecho humano a la libertad, cuando es reconocido por las sociedades y a nivel internacional, pues obliga a liberar los esclavos. No a preguntarle si quieren seguir siendo esclavos, porque tiene... Es un derecho, no es un premio. Un derecho, no es un premio de la lotería. Es un derecho inalienable. Inalienable, y así también es la libertad de los pueblos. O sea, en realidad Estados Unidos impuso su control sobre Puerto Rico de forma militar, igual que lo había hecho España antes. Y según el derecho internacional, todos los países que tienen sometido a otro bajo condiciones coloniales, tienen que transferir los poderes, tienen que darle la soberanía. Tienen que facilitar el camino hacia la soberanía de ese país. Y es la obligación del país que tiene sometido al otro, y no menciona de que haya que hacer ninguna pregunta al pueblo sometido. Simplemente tiene que liberar a los pueblos sometidos. Estados Unidos firmó la Declaración de Derechos Humanos que lo obliga a hacer eso, pero nunca lo ha querido hacer con los territorios coloniales que tiene. Y Puerto Rico es el principal. Lo que han hecho estos puertorriqueños es plantearlo en Washington para que lo piensen y dándoles un mecanismo para hacerlo rápidamente. Hay algo que me preocupa, y tengo que ser honesto desde el punto de vista. Puerto Rico como territorio, la soberanía está en el Congreso, no en el presidente. Esa es una. Obviamente el presidente no decide. Claro, tiene funciones importantes sobre el Congreso. Por lo tanto, Puerto Rico es un territorio donde el Congreso es el que acepta o no y el que toma decisiones sobre esa parte. Segundo, y me preocupa mucho,
nosotros estamos tratando de negociar con un loco. Para mí, Donald Trump es un loco. Si tú le presentas, estas es las peticiones nuestras que están en esta propuesta. Y como loco al fin, dice, esta sí, esta no, esta sí. Sí, Entonces ahí, pues obviamente, negociar con un loco, que 2 más 2 es 7, cuando le da la gana, pues eso podría ser una falla de esas dos propuestas. Sí, eso es algo que yo creo que tenemos que discutir también, sí. pero quería redondear lo que hemos estado hablando de eso, de lo que es democracia aquí en Puerto Rico. Los que han estado criticando a estos independentistas que llevan estas propuestas al Congreso y también a la Casa Blanca, ¿verdad? A todos los lugares allí, lo critican como que son antidemocráticos. Oye, pero en una democracia las minorías tienen voz también. Claro. El tú, claro, siendo minoría, llevar tu propuesta a los que tienen la autoridad, eso es un ejercicio de democracia. Las mujeres jamás hubieran tenido el derecho al voto si unas minorías no levantan el asunto de que las mujeres son ciudadanos del país y tenían todo el derecho al voto en Estados Unidos y en Puerto Rico. Sigue, por favor. Entonces, y como bien dice Gabriel, es liberar, ¿verdad? Tenemos un derecho inalienable a la libertad, ¿verdad? Así que traer esa idea allá, pues es un derecho democrático, un derecho de libre expresión que tienen los independentistas. Y entonces criticarlo por ejercer su derecho democrático, quédate calladito, no hables, pues eso es interferir contra la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos en una democracia. Es decir, la crítica como antidemocráticos es una antidemocracia. O sea, es el doble hablar. Acusas de traidor a los independentistas que llevan una vida entera sufriendo por ser independentistas y querer levantar su punto de vista frente a la autoridad imperial. Pero claro, cuando estos, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, que son los únicos dos partidos que han gobernado en Puerto Rico por los pasados 70 años, cuando ellos llevan la mentira ante las cámaras del Congreso, ante el presidente o hasta donde sea, ellos no están cometiendo una traición al país. Y aquí lo hacen con chavos de nosotros, mientras que los independentistas no usaron fondos públicos. Los cabilderos... ¿Quién les paga? ¿Quién pagó eso? Los pagamos nosotros. El disparate ese. Y la Junta de Control Fiscal, ¿quién paga la Junta de Control Fiscal? Todo el pueblo de Puerto Rico. Aquí yo haría la última mentira de gran calibre en nuestro proceso, y esta es mi opinión, no la opinión de los miembros del grupo. En la votación reciente de la elección, recientemente, la única papeleta que tenía cosas que no podían ser malinterpretadas era la papeleta del plebiscito sobre libre asociación, independencia o estadidad. Y entonces, los administradores de turno en la Comisión Estatal de Elecciones dijeron que la compañía que diseñó el programado para interpretar esos votos, de nuevo, es la única papeleta donde no se puede malinterpretar lo que está escrito. Lo único que hay que hacer es contar uno para este, otro para este y otro para este. Allí no hay que interpretar la escritura de alguien que suscribieron el nombre para ser legislador municipal, estatal o lo que fuera. Y sin embargo, nos vinieron con el cuento de que el conteo había salido inapropiado, que habían confundido cómo iban a contar el asunto. Lo lamento, yo no creo que eso sea cierto. Una compañía que cometiere ese error, que es un error de conteo, horror. Esa compañía no podía diseñar el programado que iba a interpretar todo lo otro. Eso para mí es un absurdo. Así que las mentiras que pululan en nuestro ambiente político son bien grandes. Lo que no debemos nosotros olvidar es que hay una cantidad de independentistas en unas y en otras formas que han trabajado por conseguir lo que es el bienestar de Puerto Rico y la soberanía para Puerto Rico. De eso se trata nuestro programa. Voces de la Soberanía. Hasta el próximo sábado quedamos con ustedes. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos despedimos, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento
Diálogo Soberanista. Hasta el próximo sábado. Tengan todos muy buen día. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. José, ¿cómo estás? Pues, cerraron la tienda y me quedé en la calle. ¿Pero aplicaste en la tienda nueva que van a abrir allí? Ahora mismo voy a aplicar. En español, aplicar tiene varios significados, pero ninguno de ellos se refiere a llenar una solicitud. Ese sentido es un calco innecesario.